Ecuador, Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Colombia, Costa Rica, Argentina, América Latina. Conectamos las voces que mueven al continente. Los legisladores de América Latina se encuentran en el segmento de entrevistas. Entre parlamentos. Entre parlamentos. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Entre Parlamentos, este espacio de diálogo cuando conversamos con senadores, diputados de los parlamentos de la región. Hoy tenemos el gusto de saludar a Sebastián Savini, senador de Uruguay, con quien vamos a conversar respecto a lo que pasa en nuestra región. Senador, bienvenido. Hola, bueno, un gusto estar con ustedes. Gracias por compartir este tiempo. En la región en América del Sur, la población joven aproxima el 30% de toda la población en general. En Uruguay aproximadamente bordea el 28% y en Ecuador estamos entre el 25% y el 30%. Son cifras que son muy similares entre nuestros países. Cuando hablamos de población joven, estamos hablando de nuevas políticas, nuevo trabajo que se tiene que hacer desde los parlamentos. Bueno, en particular en Uruguay, como tú bien mencionabas, tenemos, digamos, una pirámide poblacional que está cambiando rápidamente en los últimos 30 años. Es decir, tenemos cada vez una porción más pequeña de las cohortes de infancia y adolescencia. Eso, por un lado, supone, digamos, un desafío para nuestras sociedades, porque tensiona sobre todo lo que son los sistemas de seguridad social, y al mismo tiempo es una oportunidad porque nos posibilita volcar cada vez más recursos a este sector. En este caso nosotros estamos justamente en el Parlamento discutiendo lo que es el presupuesto quinquenal. Un 40% de todos los incrementos que genera este presupuesto van para el área de infancia y adolescencia. Allí tenemos todo lo que son las políticas educativas, las políticas de transferencias hacia el sector de la infancia, la apertura de nuevos centros de atención a todo lo que es la problemática de la salud mental, la promoción del empleo juvenil. Es decir, sabemos que los jóvenes son un sector que tienen dificultades en el acceso al empleo en 3 veces más que el resto de los sectores de la población, y allí tenemos sí, sin duda desafíos muy importantes. Este presupuesto, por ejemplo, que estamos discutiendo, se propone multiplicar por 5 lo que son las becas de estudiantes de enseñanza media, es decir, lo que en Uruguay va entre los 12 y los 17 años. Eso va a suponer un cambio muy importante. En nuestro caso vamos a pasar de 12.000 becas a más de 70.000. Luego también todo lo que es la extensión del tiempo pedagógico, donde nos estamos proponiendo duplicar los niños que van a escuela de tiempo extendido y tiempo completo, y además en lo que es particularmente la alimentación, en donde la población adolescente e infantil es la que sufre más la pobreza. Es decir, la pobreza infantil es un problema muy grave en nuestro país. Allí tenemos lo que es el sistema de alimentación escolar en las escuelas, y en este caso, a nivel de educación media, vamos a duplicar lo que son la atención a los comensales de 20.000 jóvenes a más de 40.000. Es decir, estamos justamente en un momento en donde el Uruguay está discutiendo mucho las políticas hacia las juventudes, en particular en el sistema educativo, y todo lo que son las transferencias directas a la infancia y las transferencias hacia la adolescencia en materia de políticas educativas. Se nota y es muy claro que desde Uruguay se está trabajando en este sector, un sector que cada vez más aumenta en presencia en cada una de las poblaciones. Usted mencionaba el trabajo joven. ¿Cómo se está desarrollando esta política para mejorar esta presencia de los jóvenes? Le pongo, por ejemplo, en el caso de Ecuador, hay normativa que permite la contratación de las personas jóvenes. Todavía no hemos ido por el trabajo por horas, que ha sido una de las iniciativas que en este momento se está hablando, se está analizando desde la actual administración gubernamental, en trabajo también con la Asamblea Nacional. Se esperaría ya unas reformas, pero desde Uruguay, ¿cómo se busca que los jóvenes tengan acceso a un primer trabajo y con ello empiecen a generar experiencia? Bueno, nosotros, como ustedes saben, hace muy poquito tuvimos elecciones en Uruguay. En octubre del año pasado se eligió el nuevo Parlamento, en noviembre se eligió el nuevo presidente. Dentro de las propuestas que tenía el Frente Amplio, el partido de gobierno, estaba la creación de 12.000 puestos de trabajo, particularmente para el sector juvenil. Ese es un desafío que tenemos, digamos, incorporado a lo que es el armado del presupuesto.
y allí tenemos varias propuestas. Algunas tienen que ver justamente con la promoción del primer empleo. Eso se hace a través de un programa que se llama Yo Estudio y Trabajo, que supone la generación de pasantías laborales en los diferentes organismos y empresas públicas que tiene el Uruguay. Es un programa que venía, digamos, del periodo anterior del Frente Amplio, que de alguna forma había sido, digamos, disminuido en su capacidad en el periodo pasado, y que nosotros nos proponemos retomar, que sabemos que es una muy buena práctica por las evaluaciones que tiene de los organismos internacionales, porque supone justamente romper con esa primera barrera de entrada que tienen los jóvenes, que es la falta de experiencia, ¿sí? Por lo tanto, allí, en ese programa, Yo Estudio y Trabajo, se está, digamos, poniendo un énfasis muy importante, y luego lo que es el trabajo directamente con el sector privado, en donde el Instituto Nacional de la Juventud viene haciendo contactos con todos, digamos, con el sector privado, justamente a través de lo que es la Ley de Empleo Juvenil, que permite subsidiar una parte del salario que van a percibir estos jóvenes en el marco de ese programa de inserción laboral, y que, bueno, estamos, digamos, poniendo allí nuestras esperanzas para que mejoren estos guarismos que son muy preocupantes. Como yo te decía al principio, en Uruguay, que tenemos un desempleo de un 7%, el sector juvenil tiene un desempleo del 21%, es decir, 3 veces más que el resto de la población. Parte de ese problema tiene que ver con la experiencia y parte tiene que ver con la formación. Por eso los programas de estudio y trabajo son tan importantes, porque justamente apuntan a solventar estos dos inconvenientes que claramente afectan justamente a la población joven. Ese es el enfoque que le estamos dando, un enfoque de políticas de juventud. Particularmente tenemos una directora que hace muy poquito, que es Eugenia Godoy, que viene trabajando en estas dos líneas. Senador, en este momento la juventud, las personas jóvenes en Uruguay, ¿están preparadas para enfrentar los desafíos que se presentan día a día en Uruguay, que se presentan en la región, que se presentan en el planeta? ¿A qué me refiero? No únicamente al tema de tecnología, porque sabemos que cada vez las juventudes van avanzando según también se desarrolla la tecnología, pero en el ámbito económico, en el político, en el social, en todo lo que engloba el día a día. Bueno, a nivel político tenemos, digamos, una suerte de recambio generacional que se viene dando sobre todo a nivel del Frente Amplio, y en los otros partidos también. Es decir, los jóvenes han ido ocupando bancas, han ido ocupando espacios en el Senado. En mi caso, digamos, soy un senador relativamente joven dentro de la Cámara, pero no soy el único que ronda, digamos, en torno a los 40 años. En la Cámara de Diputados también tenemos legisladores que ya, digamos, acaban de cumplir los 30 años, y legisladoras. Es decir, que en el marco político se está dando un procesamiento que va por ese lado, por el lado de la transformación. Luego sí tenemos un impulso muy importante que tiene que ver con todo lo que tú mencionabas de las tecnologías, en donde, bueno, el plan Ceibal, que ha sido, digamos, conocido a nivel mundial, está trabajando sobre todo en lo que es la incorporación del análisis de las inteligencias artificiales en el marco del sistema educativo. Ese es un desafío que es clave para Uruguay, para el mundo. Estamos analizando también cómo están impactando, digamos, esas tecnologías y las redes sociales en el debate público, en los derechos personales. Es un debate que estamos dando también, digamos, en ese sentido, y obviamente que los jóvenes tienen muchísimo para decir y para participar y para discutir. Por ejemplo, en la educación que estamos brindando, algunos programas muy específicos de lo que es la educación técnico-profesional en nuestro país, que están realizando un relevamiento y un trabajo específico con los jóvenes organizados para lo que tiene que ver justamente con la propuesta educativa que ellos reciben. Así que tenemos un impulso juvenil muy importante, y que desde el gobierno, bueno, queremos alentar y queremos compartir y queremos organizar también. Usted tiene amplio conocimiento en temas de educación. Si hablamos de una educación regional, ¿por qué camino podríamos ir? ¿Cuál sería el sendero que deberíamos enrumbarnos como países, como estados, como gobiernos, como legislaturas, si quisiéramos mejorar la situación de educación en la región? Bueno, tenemos muchas barreras que tienen que ver muchas veces con barreras de carácter legal. Nosotros hemos trabajado fuertemente en la educación de frontera, en donde, por ejemplo, esta semana que viene se va a estar
lanzando el primer título trinacional entre Argentina, Uruguay y Brasil. Ya hace unos años tenemos títulos binacionales porque tenemos ciudades fronteras como el Chubí o como Libramento, Rivera y Santana, Santana Libramento, en donde justamente lo que hemos trabajado es para, digamos, a nivel de la región, compartir lo que son los recursos humanos, lo que son los espacios educativos y finalmente las titulaciones. Eso creo que es una experiencia muy interesante. Nosotros, además, en América Latina, particularmente Uruguay, está siendo receptor de jóvenes que vienen desde Colombia, que vienen desde Venezuela, que vienen desde, bueno, ni hablar desde Argentina, también desde Brasil, y donde hemos hecho todo un trabajo que tiene que ver con las reválidas para que, bueno, los títulos que reciben en su país, ya sea a nivel terciario o universitario, sean reconocidos. Esto creo que es parte de esa necesaria integración regional que tenemos que tener. Evidentemente, al estar, digamos, con una frontera azteca con Brasil, eso se da de forma más natural, en el caso con todo lo que es la frontera, digamos, este del país. Y en el caso de Argentina, si bien tenemos el Uruguay, también por allí venimos trabajando en lo que es la integración, sobre todo desde el punto de vista educativo. Luego hay evidentemente desafíos muy grandes en materia de movilidad, en materia de bueno, traspaso de bienes y servicios que hay que seguir abordando, pero pongo el ejemplo de justamente de esta titulación a través de la educación, porque bueno, de alguna forma está abriendo espacios y caminos nuevos que son muy interesantes y que bueno, ojalá que algún día podamos decir que un título que recibe un joven en Ecuador sencillamente puede venir aquí a Uruguay y ejercer, digamos, esa profesión que soñó y por la cual se preparó. Y bueno, y allí sí estaremos logrando efectivamente una integración de carácter regional y latinoamericana mucho más potente que la que tenemos hoy. ¿Y qué es lo que necesitamos, por ejemplo, para que eso suceda? Porque lo que usted acaba de mencionar es muy interesante, que inicia Uruguay, que están con Brasil, que están con Argentina, pero ¿qué se necesita para seguir avanzando con el resto de países en el caso de Uruguay y Ecuador? Bueno, me gustaría traer a mención algo que decía nuestro querido Pepe Mujica, ¿sí? América Latina como región tiene que entender que es mucho más potente unida que dividida, ¿sí? Y por lo tanto todo lo que son los mecanismos de integración regional que tenemos tiene que ser parte de una agenda común, porque en definitiva los problemas que tenemos los latinoamericanos son compartidos, ¿sí? Las fronteras que tenemos son fronteras políticas que tienen que ver con procesos históricos de larga data, pero que también tuvimos intereses, digamos, de las grandes potencias del momento que trabajaron para que América Latina estuviera dividida, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros, los latinoamericanos, no trabajamos por integrarnos y por trabajar, por compartir nuestros intereses que son comunes, nadie lo va a hacer. Así que yo creo que la integración regional, que ha sido tantas veces atacada, ¿no? Pepe decía algo que me parece que es muy interesante. Decía, bueno, América Latina tiene el 7% de la población mundial, ¿sí? Pero el 30% de todos los muertos por COVID fueron de América Latina. Una de las experiencias más exitosas que tuvo en su momento la CELAC fue justamente la compra de medicamentos. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en los países de América Latina compramos medicamentos y nos sale más caro si los compramos separados que si los compramos juntos. Por lo tanto, por allí hay, creo que, por ejemplo, por el tema de las compras públicas, algunas de las cosas que se podrían hacer, que ya se hicieron y que muchas veces tenemos que entender que quienes trabajan por esa desintegración, por esa desunión, y que hablan tan en contra de la integración regional, bueno, al final están trabajando en pos de intereses que no son necesariamente los intereses de los pueblos. Así que la perspectiva que nosotros tenemos es una perspectiva de integración más allá de los gobiernos, ¿sí? Porque acá no se trata de si el gobierno de Ecuador o el gobierno de Uruguay tiene el mismo signo ideológico, sino que tienen, digamos, en común una historia, que tienen en común un territorio y que tienen en común intereses, y por lo tanto esos son los intereses permanentes por los cuales hay que trabajar por los pueblos. Así que esa es la perspectiva que nosotros tenemos y que nosotros
abogamos por una integración que sea económica, que sea cultural, que sea social y que sea, en definitiva, de la vida cotidiana de las personas. Senador, y para lograr esta integración se necesita un organismo como el que ya tuvimos en el pasado, porque esa fue la intención. ¿Se necesita tener en sí un organismo o solo la decisión política de cada gobierno? Bueno, los organismos ayudan, ¿sí? No estoy cerrado, digamos, en pensar otros. Creo que hay algunos movimientos que están haciendo a nivel, digamos, regional, algunos gobiernos que tienen que ver, sí, con retomar algunos organismos que ya existieron. Tenemos varios organismos, tenemos Parlamento Latinoamericano, tenemos Parlamento de Mercosur, hay Parlamento Andino. Es decir, hay organismos regionales que hacen las veces o que intentan justamente, tenemos el Parlasur también a nivel de Mercosur, pero no me parece que sea estrictamente el problema en sí de los organismos, sino de entender que hay una política que tiene que ser mucho más mediano plazo y que digamos, los procesos de integración no son procesos que sean automáticos, sino que digamos, requieren tiempo. Si no, miremos Europa, las décadas que le ha llevado, digamos, generar una política digamos, que unifique, ¿no? Todo lo que es el continente europeo y con todas las dificultades que eso implica. Por lo Muy tanto, bien. no podemos tener una mirada de corto plazo y en esto hay que ser, digamos, muy claros porque tampoco podemos, valga la metáfora, vender espejitos de colores, ¿no? Es decir, efectivamente, esos procesos son procesos que llevan tiempo y que suponen esfuerzos consecutivos de los gobiernos a lo largo de los años. Y ese esfuerzo creo que vale la pena justamente por cosas como las que yo mencionaba, pero me gustaría poner otros ejemplos, porque a veces creo que es mejor para el entendimiento de todos. Uruguay hoy tiene una integración energética con Argentina y con Brasil, ¿sí? Eso se logró a través del Mercosur, a través de un fondo de convergencia estructural que se denomina, que hoy nos permite comprarle a Brasil energía o a Argentina cuando la están produciendo más barata que nosotros. Y, por ejemplo, nosotros venimos de una sequía en donde Uruguay produjo, a través de la matriz energética renovable, de energía eólica, energía muy barata, y eso nos permitió en momentos en donde de repente el sector hidráulico en Brasil estaba menguado, venderla a Brasil. Por lo tanto, eso es un ejemplo muy bueno de integración regional. ¿Por qué? Bueno, porque Uruguay compra energía barata cuando la está produciendo Brasil o Argentina y vende energía a su vez, y eso nos permitió, por ejemplo, vender energía por $1.000 millones Argentina y Brasil en el año 2022. Eso fue un récord y fue posible gracias a la integración regional, ¿sí? Eso es un ahorro para los pueblos y es un ahorro para las naciones que nos permite volcar esos recursos en áreas como la salud, como la educación, como la construcción de infraestructura. Por lo tanto, la integración regional no es, digamos, un eslogan, es una necesidad que tenemos los países para hacer economía de escala, para tener, digamos, más posibilidades de las que tenemos. Y claramente Uruguay, que es un país pequeño, que es un país de 3,5 millones de habitantes, no puede pensarse separado de la región, pero esto que vale para Uruguay vale también para buena parte de Brasil, vale para los pueblos limítrofes de Argentina, vale para Ecuador y vale para Colombia y vale para Venezuela. Y que esa integración, senador, de acciones creo que son las que explican mejor la integración regional y las que nos permiten, digamos, a los que somos integracionistas, explicar a la gente por qué es necesario esa integración. y que esa integración, senador, como usted dice, se siga expandiendo por todo lo que corresponde a nuestra región, a nuestra América del Sur, a América del Centro y toda la América, para que podamos tener ese compromiso y ese trabajo en conjunto. Muchísimas gracias por toda esta información. Un gusto y, bueno, un saludo a todos los asambleístas de Ecuador que hemos compartido con ellos en muchas instancias y, bueno, es un placer para mí desde Uruguay, desde Montevideo, desde el Senado de la República, compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Queremos agradecer, hemos conversado durante estos minutos Entre Parlamentos con Sebastián Savini, senador de Uruguay, quien nos ha dado cuenta acerca del trabajo que se desarrolla desde este país como región, también en beneficio de los jóvenes de todas las Américas, América del Norte, América del Centro y América del Sur. Y con nosotros será hasta un siguiente encuentro Entre Parlamentos.
Conectamos las voces que mueven al continente. Entre Parlamentos. Entre Parlamentos.